Bienvenidas a Beus, historias mestizas que sanan el mundo. ¿En vuestra ciudad hay alguna casa para alquilar por menos de 900 euros mensuales? ¿A vuestro pueblo ha llegado gente huyendo de los abusivos precios de las capitales? Efectivamente, sabéis de lo que estamos hablando, ¿verdad? Esta temporada de Beus, dedicada a las personas jóvenes, no podía obviar uno de los principales problemas que afectan a la juventud a escala global: la crisis de la vivienda. Podríamos pensar que la subida de precios está detrás de esta situación, pero el telón de fondo es mucho más complejo. El principal obstáculo que impide a una persona joven acceder a la vivienda es, básicamente, que no puede pagarla. Andrea Leixos, portavoz del Sindicat de Llogateres de València, lo tiene claro. El principal obstacle que troba una persona jove a l'hora d'accedir a un habitatge, encara que pensem que és la pujada de preus, realment no és el principal obstacle. El que estem vivint és un deslligament total entre el valor de l'habitatge i la capacitat adquisitiva, no? Estem vivint un moment en el que l'habitatge ha perdut el seu valor d'ús i s'ha convertit en un actiu financer. Pero esta es una realidad compartida por jóvenes en diferentes lugares del mundo. En Argentina, según datos oficiales del gobierno, el 40% de los menores de 35 años aún viven con sus padres. Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Agrupados, nos explica la velocidad a la que avanza el problema en el país. Sí, se ha agravado de una forma muy veloz. Ha generado una crisis habitacional enorme en donde aquellos jóvenes que podían sostener el pago del alquiler, muchos han vuelto a la casa de los padres, muchos han vuelto a su ciudad o provincia de origen, muchos han tenido que dejar de estudiar porque al no poder sostener el pago del alquiler en las zonas donde hay universidades, han tenido no solo que volver con los padres, sino abandonar sus estudios. Y esto fue a una velocidad terrible, ¿no? Porque el mercado inmobiliario estaba esperando el decreto 7023 de Milei, que terminó con la ley de alquileres, para poder imponer sus condiciones, y esas condiciones fueron fijadas apenas inició el gobierno de Milei. Por lo tanto, el impacto ha sido muy violento y ha sido muy profundo. Detrás de esta realidad no únicamente se encuentra el rol ejercido por los gobiernos a través de la regulación, como es el caso de España, con las llamadas zonas tensionadas, o la desregulación, como en Argentina. Son los grandes tenedores y los fondos de inversión, esos enemigos sin rostro, quienes marcan los precios con los que el resto funciona. ¿Te suenan esas historias de edificios que compran, que expulsan a sus vecinos, remodelan y luego los convierten en alquileres de temporada? Así es su modus operandi. El que fan és que compren edificis encara que visquen veïnes dins, el que fan és que els remodelen i porten a terme els desnonaments invisibles que diguem nosaltres, no? És a dir, el que fan és que o t'apugen el contracte de lloguer d'avui per demà un 50% o directament no te renoven el contracte. I aleshores, este pis que abans era per a viure una família, pues passa a ser lloguer de temporada o residència turística. Todo ello impacta directamente en la estabilidad de muchas personas jóvenes, o más bien en la incertidumbre con la que conviven a diario, afectando gravemente a su salud mental. Hoy lo vemos en muchísimos casos en donde los jóvenes que alquilan, sobre todo mujeres, enfrentan mucha violencia por parte del mercado inmobiliario, de los propietarios de las inmobiliarias, y eso afecta el estado de ánimo, el sueño, requiere de medicación y creo que más allá de que es un signo de época,
la crisis de la salud mental. Nosotros hemos medido en varias ocasiones estas afectaciones y creo que más allá de la época también la inestabilidad que genera no saber dónde vas a vivir el mes que viene ha tenido un impacto en la salud mental muy pero muy grave. Alba Sebastián, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana, habla en esta línea de una ruptura con el proyecto vital para el que, en teoría, hemos sido criados. Sí, bueno, claro, hay que tener en cuenta que la gente joven pues ha crecido en un contexto en el que se le ha dicho desde muy pequeño que cuando tengas una edad determinada, más o menos, pues tú, si has estudiado para una cosa, tendrás un trabajo relacionado con esa cosa, tendrás una casa, entonces podrás formar una familia, ¿no? Irás cumpliendo como con varias, ¿no?, bueno, exigencias, ¿no?, por así decirlo, y la gente, pues muchas veces lo que está pasando es que se encuentra con que todo eso no es posible. Y no es posible no por una parte individual, sino porque hay digamos, un sistema, una parte que es más estructural que dificulta muchísimo que todo eso que nos habían dicho pues no pueda darse. ¿Cómo se puede así crear arraigo en un lugar donde terminan viviendo las personas que no pueden permitirse los precios abusivos derivados de la especulación? Andrea identifica 3 lugares: la periferia de las ciudades con apenas servicios mínimos, pisos inhabitables con condiciones insalubres i alquileres por habitaciones a precios desorbitados. Estem veient com este desplaçament de la població, en plan cap a zones de la perifèria, que no estan moltes voltes ni connectades en el centre ni tenen serveis mínims. Estem veient també que tenim que anar a viure a llocs que pràcticament són inhabitables o que tenen humitats o que no va la caldera o que realment no tenen ni permís residencial per a viure. I també una altra cosa que estem veient mogolló és que, i ja dona igual que siga persona jove que persona gran o persona que treballa o que no treballa, són els lloguers per habitacions, que això també se dona, no? I aquests lloguers no estan regulats per la LAU, per la llei d'arrendaments urbans. Per tant, estem veient gent que està pagant més de 400 euros per habitacions que no apleguen ni als 10 metres quadrats. Frente a esta situación, en la última década han surgido respuestas en diferentes partes del mundo mediante sindicatos de vivienda o de personas arrendatarias que ofrecen diversos tipos de apoyo. Aleshores, nosaltres el que venim és a oferir un poder llogater, que s'anomena, no? Nosaltres oferim, per una part, negociació col·lectiva, és a dir, nosaltres ja s'han donat compte que quan una llogatera intenta negociar en el seu casero o casera o té més difícil i quan este casero rep una carta del sindicat, la seva actitud canvia. Nosaltres el que també venim a oferir és resistència activa, és a dir, si el teu casero se nega a negociar, doncs nosaltres anem a organitzar tot el bloc o anem a organitzar una vaga de lloguers. I nosaltres el que també venim a oferir és esta col·lectivitat, és a dir, les llogateres, els problemes, ens fan creure que són problemes individuals, però és que tu parles amb les teues veïnes i pràcticament totes tenim el mateix problema, ¿no? La tarea fundamental de nuestra organización es En este contexto tan adverso para una buena calidad de vida, Andrea y Gervasio identifican en las redes de apoyo colectivas un camino fundamental. Nosaltres el que volem dir a les persones joves és que el seu problema individual no és individual, és el que li fan creure que és individual i que al final sols en l'organització col·lectiva és com podem posar fre a este mercat que ens exprimeix cada dia, no? I al final la història això ens ho ha demostrat, que sols amb ferramentes col·lectives i unides podem plantar cara a grans mercats immobiliaris o grans fonts d'inversió, ¿no? Tenemos que apostar mucho
a la organización y al tiempo. Creo que eso diría, que no aflojemos porque estamos avanzando, a pesar de todo estamos avanzando, y si hay organización y si tenemos los objetivos claros, en algún momento, y yo creo que no falta mucho, la cosa se va a dar vuelta y van a empezar a haber cambios importantes alrededor de la concepción de la vivienda, por lo menos en Occidente. Me parece que estamos dando una pelea central y que en unos años vamos a ver los resultados. La actual crisis de la vivienda es una urgencia mundial que empeora la calidad de vida de las personas. Pero frente a esta emergencia hay voces, como las de este episodio, que mediante las alianzas luchan por el derecho a una vivienda digna, que es, al fin y al cabo, un derecho humano universal. Si quieres conocer más sobre las protagonistas de esta historia, entra en veus.info. Para conocer más historias mestizas que sanan el mundo, síguenos en Spotify, iVoox o en las redes sociales de Medicus Mundi Mediterránea. Queda mucho por escuchar, muchas voces por conocer. ¡Salud! Este podcast ha sido realizado con el apoyo económico de la Conselleria de Servicis Socials, Família i Infància de la Generalitat Valenciana. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Medicus Mundi Mediterránea y no refleja necesariamente la opinión de la Generalitat Valenciana.